Bienvenidos a esta segunda fase del seminario de nivel universitario titulado Innovación y Creatividad en las empresas de Bucaramanga y su área metropolitana. Para este caso trabajaremos lo relacionado con el estado del arte y los marcos referenciales. Recordemos que nuestra pregunta-problema está enfocada hacia dos aspectos. Uno, determinar cuál es la situación de las empresas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana en torno a la creatividad y a la innovación en diferentes actividades económicas. Ya usted en la fase anterior debió haber escogido una actividad económica específica y debe estar trabajando sobre ella. Y la segunda pregunta-problema es de qué manera la innovación y la creatividad afecta la productividad y competitividad de las empresas en la ciudad. De acuerdo a la estructura del seminario, estamos ubicados entonces en la segunda fase. Tiene una duración de 2 semanas. Posterior a eso trabajaremos la fase 3, el desarrollo del trabajo, la fase 4, los resultados, la fase 5, las conclusiones y recomendaciones, y finalizaremos con la fase de cierre, donde se realiza la sustentación. Como actividad específica de esta fase 2, tenemos entonces la tarea relacionada con el estado del arte y los marcos referenciales, la cual vence al final de la 5ª semana y tiene un valor del 13% del total de la calificación del seminario. Recuerden una vez más que lo primero que yo debo hacer al iniciar una fase es leer la ruta formativa de la fase para estar ubicado, para tener claro cuáles son las actividades que hay que hacer, cuál es la metodología y qué es lo que se pide en esa fase. Recuerden además que debemos estar trabajando en el formato. Si surgieron comentarios, observaciones de la fase anterior, deben irse implementando en el desarrollo del seminario. Para tener en cuenta en el estado del arte, primero que todo debemos estar ubicados en el capítulo 1.4 del formato RDC 95. Debemos realizar una búsqueda bibliográfica. Como los grupos están conformados por 3 integrantes, debemos realizar un mínimo de 6 consultas bibliográficas por grupo, o sea, 2 por persona, 2 por integrante. Debemos tener en cuenta que las investigaciones no sean mayores a 5 años y que sean investigaciones obviamente que estén relacionadas con la temática objeto de estudio. Relacionadas no quiere decir que sean iguales a lo que estamos haciendo, pero que sí sirvan de ejemplo o de referente a lo que estamos trabajando. Debemos enfocarnos, cuando encontremos ese referente, debemos leer en ese referente cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados y cuáles son las conclusiones alcanzadas en ese referente, en ese estudio. Y de eso hacer una síntesis y acompañar esa síntesis de cuál es el aporte que ese referente hace a la investigación que estamos desarrollando. Hay que elaborar las fichas bibliográficas que sinteticen los aspectos más importantes de la lectura. ¿Cómo redactar el estado del arte entonces? Entonces, una vez que usted lee el resumen, los objetivos, los resultados y las conclusiones, entonces usted procede a hacer una síntesis de esa información y acompañar ese resumen del aporte que el proyecto realiza al trabajo que estamos desarrollando. Recuerde que se está trabajando con normas APA, entonces si usted dentro de la redacción hace una cita textual, la cita textual no debe superar las 40 palabras y debe ir entre comillas. Se sugiere entonces alternar las citas textuales con las propias palabras del autor. Resalte el aporte de referente es muy importante porque por algo debemos haber utilizado ese referente en el trabajo porque lo consideramos vital e importante para el desarrollo de lo que estamos haciendo. Un ejemplo del estado del arte lo tenemos acá en esta diapositiva donde no utilizamos citas textuales. ¿Sí? Observe, dice, de acuerdo al trabajo realizado por Salazar, Valencia y Montoya, 2017, para la mayoría de microempresarios de Colombia, los conocimientos financieros que poseen son empíricos y la forma de estos quedan en un segundo plano. Entonces, observen que la redacción ya no es textual.
Y al final, en el siguiente párrafo, mostramos por qué es importante este aporte al desarrollo del trabajo. Dice, esto contribuye al desarrollo de esta investigación, puesto que nos permite conocer las falencias en educación financiera de los empresarios. Así se redacta el estado del arte. ¿Cómo hacer una cita? Debemos tener en cuenta que estamos trabajando con normas APA y hay dos maneras de hacer la cita textual. Una es cita dentro del texto, comenzando por el nombre del autor. Entonces, como está acá en el ejemplo, dice, como sostiene el autor fulano de tal, entonces colocamos el año de la publicación, seguido de 2 puntos, entre comillas colocamos la cita textual. Y la otra forma es cita dentro del texto, colocando al autor al final. Entonces tenemos el texto que veníamos escribiendo, acompañamos entre comillas de la cita textual y al final entre paréntesis colocamos el autor y el año de la publicación separado por comas. Recuerden que las fichas bibliográficas son una herramienta muy importante porque es una herramienta que redacta toda la consulta que hicimos, o sea, sintetiza la consulta que hicimos. Recuerde que estas fichas bibliográficas deben anexarse al documento, deben ir en los anexos del formato RDC 95. Aquí tenemos los ejemplos de cómo se hacen las referencias bibliográficas, las que van al final del formato. Aquí tenemos un ejemplo en el primer párrafo de un referente obtenido de una revista. En el segundo párrafo tenemos un ejemplo de un referente obtenido de una tesis de pregrado. Y acá en la siguiente diapositiva tenemos un referente de una página de internet. ¿Qué más debemos realizar en esta fase, en el marco teórico? El marco teórico consiste en apoyarse en teorías. Las teorías son teorías generales, pero son teorías que nos van a servir de apoyo, de referente al trabajo que estamos haciendo. Se piden como mínimo 3 teorías por grupo de trabajo. Para yo investigar sobre el marco teórico, debo tener en cuenta que la evolución de una empresa hacia la generación de valor depende de la gestión de las diferentes áreas de la organización, no solamente del área financiera, sino que el área financiera también depende de que la gestión del área de mercadeo, de producción, de administración o de recursos humanos se estén desarrollando a cabalidad. Todo esto funciona de manera articulada hacia un objetivo común, que es la generación de valor. Es muy importante que la innovación y la creatividad sean, digamos, soporte fundamental para que esa generación de valor se pueda cumplir. Por su parte, el marco conceptual simplemente es definir 5 palabras claves que usted considere importantes en todo el trabajo que está realizando, definirlas textualmente y haciendo las citas correspondientes. Recuerde que la cita textual va entre comillas. Y por su parte, el marco contextual consiste en describir el contexto. O sea, en este caso usted debe estar trabajando en una actividad económica específica, en empresas que se dedican a esa actividad. Entonces, hable un poco más sobre ese tipo de actividad. Recuerde las normas de presentación que ya las habíamos comentado en la fase anterior, el formato en el que está trabajando, debe estar trabajando en Word, el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, ¿sí? Debe ser 2.0, debe estar alineado a la izquierda sin justificar, no debe haber espacios entre párrafos, la redacción debe ser en tercera persona y debe haber 5 espacios de sangría al inicio de cada párrafo.